Buenas, soy Oscar Vidarte Arévalo, soy profesor asociado del Departamento de Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y pertenezco a las especialidades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. Los actos de protesta en dichos países responden a causas distintas. En el caso ecuatoriano es evidentemente un decreto, una política del Estado ecuatoriano por reducir los gastos a recomendación del Fondo Monetario Internacional en una situación económicamente difícil. En el caso chileno está vinculado básicamente a un tema más de carácter estructural, a un modelo y a las bases de un modelo que se instaura durante el régimen de Pinochet y que continúan hasta hoy y que de alguna manera están siendo muy cuestionados en los últimos años. Y en el caso de Bolivia está vinculado a un proceso electoral que ha generado mucha desconfianza en una gran parte de la población que cree que hay muchas cosas que no están bien, incluso hablan de fraude del proceso que habría elegido a Evo Morales nuevamente como presidente de dicho país. Ahora, si bien se tratan de casos distintos, todos guardan una relación entre ellos. ¿Cuál es el tema? En primer lugar, estamos hablando de sociedades, poblaciones que se levantan y que de alguna manera demuestran tener mucho poder y mucha capacidad para condicionar o cuestionar las decisiones de sus gobiernos. En el caso ecuatoriano, chileno y ahora viendo el caso boliviano, vemos a poblaciones que salen a la calle a marchar y que de alguna manera logran muchos cambios y transformaciones, lo cual están empoderando a nuestras sociedades civiles frente a lo que puede ser pues, la insatisfacción de sus derechos y sus intereses por parte de sus respectivos gobiernos. Y por otro lado, estamos viendo en casi todos los casos gobiernos que o se presentan o muestran mucha ineptitud para entender lo que está pasando, tomando medidas claramente que no favorecen la estabilidad de sus países, pero también estamos viendo pues gobiernos que además de mostrar serias falencias, gobiernos que acaban muy debilitados. En el caso del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno es un gobierno que después de las marchas ha quedado muy debilitado para lo que falta de su gobierno. En el caso de Piñera, si finalmente continúa en el poder, probablemente va a quedar muy debilitado, más aún que ahora que se ha dicho que no se va a realizar las dos cumbres importantes que Chile va a llevar a cabo en las próximas semanas, como es la COP25 y APEC. Y en el caso de Bolivia, así Evo Morales pues, se quede en el poder, es evidente que Bolivia es un país muy fragmentado, muy fracturado y una gran parte de la población está claramente en contra del presidente Morales y un presidente Morales que, a diferencia de otras elecciones, parece que se viene desgastando, porque a diferencia de las últimas 3 elecciones que ganó, con más del 50% una de ellas y más del 60% 2 de ellas, ahora está ganando con menos del 50%, lo cual denota un desgaste y en un país fracturado probablemente esto va a ser un signo de debilidad en los próximos años. El tema del modelo económico chileno no es un tema de la derecha ni de la izquierda, no es un tema de Piñera tampoco. El modelo económico que estamos viendo ahora es un modelo que lo construye Pinochet y que se extiende en la etapa post-Pinochet, es decir, durante la democracia, con gobiernos de centro derecha y de centro izquierda. Es decir, acá la crítica no es contra un modelo de derecha dominado o liderado por Piñera, sino por un modelo que nace en la dictadura y que se extiende durante los últimos 30 años. Y un modelo que además tiene algunos pilares que están siendo cuestionados, como la privatización de las pensiones, como la privatización de los servicios públicos, como la privatización de la educación, como un modelo que ha generado mucho crecimiento, pero también mucha desigualdad para un país que irónicamente se presenta como el milagro de la región. Así que ese milagro parece no ser tan milagro y ha generado una serie de fracturas sociales y económicas internas muy, muy graves, muy fuertes, que distancian mucho a la población chilena. Así que este modelo se tiene que ser repensado. Por eso yo estoy convencido de que no sé si este gobierno lo va a poder hacer, pero los próximos gobiernos que vengan
van a tener que tener una agenda básicamente muy profunda, de grandes cambios. Es decir, no basta y sobra con algunas medidas políticas que buscan paliar un poco la situación. Creo que acá tiene que haber un gran debate, una discusión sobre estos pilares que han sostenido el modelo. Esto tampoco significa cambiar de modelo y dejar de ser capitalistas o ir en contra del mercado, como muchos temen. Muchos creen que la única alternativa al modelo chileno es el socialismo del siglo XXI. Y creo que por ahí tampoco pasa el debate, porque en el centro hay un montón de cosas. Hay muchos países capitalistas que no tienen su educación privatizada, que no tienen fondos de pensiones privatizados, que tienen los servicios públicos en manos del Estado, es decir, realmente públicos, cuyos niveles de desigualdad son mucho más reducidos. El capitalismo se puede mantener en el mercado sin cuestionando mucho los pilares que hoy en Chile vienen criticando. Así que yo creo que cualquier gobierno que venga en Chile en el futuro va a tener que tener una agenda mucho más profunda de cambios estructurales que simplemente propuestas políticas que busquen maquillar una realidad que parece que es insostenible. El caso ecuatoriano es un poco distinto, porque en el caso de Ecuador no estamos hablando de una crítica estructural. En el caso chileno es una crítica a un modelo que tiene más de 30 años. En el caso de Ecuador básicamente estamos hablando de un cuestionamiento a políticas de un gobierno que vino con un discurso distinto. Recordemos que Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa, que vino con propuestas distintas y que ahora ante la crisis va asumiendo propuestas mucho más vinculadas a el Fondo Monetario Internacional y mucho más alejadas sus propuestas ya la de su propio partido. Así que yo creo que en el caso ecuatoriano las críticas son más de índole coyuntural. Por eso creo que fue mucho más fácil resolver el problema. En Chile, pues, mientras que el presidente suspendió rápidamente el alza de los precios del metro, esto no causó el fin del problema. En el caso ecuatoriano, más bien al contrario, cuando se suspendió el decreto que fue dado y que fue la causa de todos los problemas, finalmente eso generó un espacio para el diálogo y la conversación que ahora se está tratando de dar y que no sabemos a dónde va a terminar. Pero definitivamente hay un cuestionamiento a ciertas políticas alejadas de lo que muchos esperaban de Moreno y de sus promesas electorales que fundamentalmente fueron la causa de lo que sucedió en Ecuador. Eso es muy complejo de responder. Ciertamente el gobierno de Piñera se está cayendo a pedacitos y Piñera está demostrando no solamente gran ineptitud, sino también una falta de timing. Todas las medidas que va tomando y todos los pasos que da lo está haciendo con un timing muy atrasado. Es decir, probablemente si hace una semana él hubiera promovido, ¿no?, un cambio de gabinete y una serie de medidas como las que dijo hace pocos días, probablemente eso hubiera calmado un poco la situación. Pero no, por el contrario, asumió pues un papel totalmente distinto. En primer lugar, señalando o decretando el estado de emergencia cuando todavía no había actos de violencia frente a la protesta, lo cual degeneró en actos de violencia. Luego, saliendo a comer en la misma noche de las protestas, simbolizando, ¿no?, su poco interés por lo que estaba pasando en gran parte del país. Luego, tratando de violentizar, si existe el término, conflicto, la crisis, es decir, tratando de hacer énfasis en la guerra y en la violencia, desconociendo finalmente las causas de fondo que están detrás de la crisis, y luego tratando de maquillar con algunas políticas básicamente públicas que implican mayor gasto público, la crítica profunda, que claramente la población la entendía de otra manera, ¿no? En Chile se hablaba de un nuevo pacto social, de una refundación de Chile, incluso de una asamblea constituyente, mientras que Piñera hablaba de algunas políticas de Estado, gasto público para mejorar un poco la situación de los chilenos. Claramente lo que ha mostrado Piñera es una desconexión total con la realidad, y esa desconexión creo que continúa, ¿no? El cambio de gabinete no ha tenido un impacto como muchos hubieran esperado. Por eso decía, si se hubiera dado el cambio de gabinete el segundo día, probablemente podría haber tenido un impacto, tener un impacto mayor. Un presidente que parece que tiene la conciencia de lo que está pasando, pero el presidente está mostrando un claro alejamiento de los problemas de los chilenos y de la situación de crisis que se vive. Y con el anuncio que no se va a llevar a cabo COP25 ni APEC, creo que el gobierno está tratando de decir que está en una situación muy, pero muy delicada. Ahora,
También es cierto que la democracia chilena es mucho más sólida que la democracia ecuatoriana o la democracia peruana, por ejemplo. Y esta democracia que se ha construido de alguna manera fuertemente en los últimos 20 más 30 años, pues digamos que creo que todavía puede, puede lograr que Piñera mantenga en el poder. Además, yo no sé si las protestas de la gente sea realmente o busquen la salida de Piñera. Creo que lo que buscan es estas reformas profundas con Piñera sin Piñera. El problema es que yo no estoy tan seguro que Piñera, un conservador, tenga la capacidad de llevar a cabo estas reformas. Y si no las lleva a cabo, probablemente su permanencia en el poder se va a hacer insostenible. Y por ahí pues puede pasar una salida de Piñera del poder en el corto plazo. Así que yo estoy convencido que la situación de Chile está mal y se vienen tiempos aún más complejos.